La oscuridad envuelve el bosque. El viento se cuela entre las ramas secas y un galope lejano rompe el silencio de la noche. En Sleepy Hollow, Nueva York, existe una presencia que aterra a sus habitantes desde hace más de 2 siglos. Un espectro sin cabeza que cabalga incansablemente en busca de lo que perdió en vida, su propia cabeza. Hoy vamos a recorrer la historia detrás de este mito. Vamos a descubrir de dónde surge y por qué hasta hoy muchos aseguran que no es solo un cuento. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte, compartir este video y dejar tu like. Este viaje será tan oscuro y aterrador que necesitarás compañía para enfrentarlo. Aunque solemos pensar que el jinete sin cabeza nació en Estados Unidos, sus raíces son mucho más antiguas. En la Europa medieval abundaban historias de guerreros decapitados que regresaban del más allá. En Irlanda, por ejemplo, se hablaba del Dullahan, un espectro montado a caballo que portaba su cabeza bajo el brazo y anunciaba la muerte. En Alemania también circulaban relatos de caballeros sin cabeza que perseguían a los vivos en caminos rurales. Cuando los colonos europeos llegaron a América, trajeron consigo estas historias. Y en el Valle del Hudson, en Nueva York, esas leyendas encontraron un escenario perfecto. Bosques densos, niebla espesa y un ambiente cargado de superstición. Fue en ese contexto que en 1820 el escritor Washington Irving publicó La leyenda de Sleepy Hollow. Con ella inmortalizó al jinete sin cabeza y lo convirtió en parte del folclore estadounidense. Sleepy Hollow es un lugar real, un pequeño pueblo en el estado de Nueva York, a orillas del río Hudson, famoso por su tranquilidad diurna y su inquietante atmósfera nocturna. Los habitantes de los siglos XVIII y XIX describían el valle como un lugar donde lo sobrenatural estaba siempre presente. Luces extrañas, voces en la oscuridad y figuras que se desvanecían entre la neblina. La Guerra de Independencia de Estados Unidos dejó una huella sangrienta en la región. Batallas feroces se libraron allí y cientos de soldados encontraron la muerte. Entre ellos, un mercenario hessiano contratado por los británicos. Este soldado, cuentan, murió de manera espantosa. Una bala de cañón le arrancó la cabeza. Fue enterrado deprisa en un cementerio local, pero su alma nunca encontró descanso. Desde entonces, su espíritu monta un caballo negro cada noche, buscando la cabeza que perdió. El jinete sin cabeza es descrito como una figura aterradora. Un soldado vestido con uniforme oscuro, montado sobre un caballo negro que resopla fuego por las narices. Donde debería estar su rostro, no hay nada. A veces lleva la cabeza bajo el brazo. Otras la sostiene sobre la silla del caballo, con los ojos encendidos como carbones al rojo vivo. Se dice que aparece en caminos solitarios al caer la noche y que persigue sin piedad a quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su trayecto. El escritor Irving tomó esas historias locales y las unió en un relato inolvidable. En su historia, el protagonista es Ichabod Crane, un maestro supersticioso que llega a Sleepy Hollow. Una noche, al regresar de una fiesta, debe cruzar el bosque. Allí escucha el galope de un caballo y al voltear ve la figura de un hombre, sin cabeza. La persecución es frenética. Ichabod cabalga con todas sus fuerzas, intentando llegar a un puente donde, según la tradición, los fantasmas pierden su poder. Pero justo antes de cruzarlo, el espectro lanza su propia cabeza contra él. Al día siguiente, Ichabod ha desaparecido y solo encuentran su sombrero junto a una calabaza rota. Aunque para muchos es un cuento, los habitantes de Sleepy Hollow siempre han asegurado que la historia se basa en rumores verdaderos. A lo largo de los años, Sleepy Hollow se convirtió en sinónimo de misterio. Vecinos y viajeros cuentan haber escuchado cascos de caballo en medio de la noche, cuando no había nadie en el camino. Otros afirman haber visto luces parpadear en el bosque, como si fueran antorchas moviéndose entre los árboles. Algunos turistas que visitan el cementerio aseguran sentir una presencia pesada, como si alguien los observara desde la oscuridad. Incluso guías locales narran que, en noches de niebla, más de un visitante ha salido corriendo, convencido de haber visto la silueta de un jinete acechando desde los árboles. La Guerra de Independencia fue un periodo brutal. Los hessianos eran soldados alemanes temidos por su disciplina y ferocidad. Según la tradición, uno de ellos murió decapitado en batalla y fue enterrado sin ceremonia. Pero el descanso nunca llegó. Su espíritu se levantó en forma de espectro, condenado a vagar cada noche. Algunos historiadores creen que Irving tomó este hecho como base para su historia. Otros aseguran que el mito ya existía antes y que la guerra solo lo reforzó. Sleepy Hollow no es solo un escenario ficticio. Es un lugar real, cargado de historia y misterio.
Y aunque la versión literaria del jinete es la más famosa, los relatos que circulan entre sus habitantes siguen alimentando la leyenda. ¿Pero qué ocurre en la actualidad? ¿Existen testigos modernos que afirman haberlo visto? En la segunda parte exploraremos testimonios recientes, el impacto cultural del mito y un relato escalofriante de un encuentro con el jinete sin cabeza que pondrá a prueba tu valentía. Antes de seguir, no olvides, suscríbete, comparte y activa la campana. Lo que viene es todavía más aterrador. Sleepy Hollow se ha convertido en un lugar turístico, pero también en un centro de fenómenos extraños. Muchos visitantes aseguran que la energía del pueblo es distinta. Algunos hablan de sombras que se mueven entre las tumbas del antiguo cementerio. Otros describen haber escuchado cascos de caballo a medianoche, aunque el camino estaba completamente vacío. En 1977, un grupo de jóvenes que acampaba cerca del río Hudson reportó haber visto una figura oscura montada a caballo. Lo más inquietante, ninguno pudo describir un rostro. Era como si no tuviera cabeza, declararon. En 1992, un guardia nocturno del cementerio juró que un caballo negro pasó corriendo frente a él. No había huellas al amanecer. Y todavía hoy, vecinos afirman que en noches de niebla densa pueden escucharse los cascos retumbar por las carreteras antiguas. No es el viento, no son autos. Son pasos de caballo fuertes, pesados, pero invisibles, dicen. Con el tiempo, Sleepy Hollow abrazó su fama. Cada octubre, durante Halloween, miles de turistas visitan el pueblo buscando sentir de cerca la leyenda. Hay festivales, recorridos nocturnos y caminatas por el cementerio. Pero muchos guías turísticos advierten lo mismo. La línea entre espectáculo y realidad es delgada. Nunca se sabe cuándo el jinete puede aparecer. Algunos turistas han salido corriendo en mitad de los recorridos, jurando haber visto una silueta sin cabeza observándolos desde la arboleda. Otros, incrédulos, regresan a casa con la sensación de que algo los siguió de vuelta. La leyenda del jinete sin cabeza no se quedó en los libros. En 1949, Disney adaptó la historia en un corto animado que, aunque infantil, conserva el tono oscuro del relato original. En 1999, el director Tim Burton llevó al cine la película Sleepy Hollow, con un estilo gótico y aterrador que devolvió al jinete a la cultura moderna. Series, cómics y hasta videojuegos lo han incluido como símbolo del terror clásico. Cada año, durante Halloween, su figura se repite en decoraciones, disfraces y relatos en todo Estados Unidos. Pero detrás del entretenimiento sigue latente una pregunta incómoda. ¿Es solo ficción? ¿O hay un espectro real que aún cabalga por los bosques de Nueva York? Imagina esto. Es otoño. La neblina cubre el camino y apenas puedes ver a unos metros delante de ti. Regresas tarde a casa y decides atajar por la carretera que cruza cerca del cementerio. El silencio es absoluto, hasta que lo escuchas. Un galope, lento al principio, pero cada vez más fuerte. El suelo parece vibrar bajo tus pies. Miras a tu alrededor, pero no ves nada. Solo niebla. El sonido se acerca, retumba en tu pecho, y entonces aparece. Un caballo negro emerge de la bruma, enorme, imponente, con los ojos brillando como fuego. Encima de él un jinete alto vestido de oscuro. Tu corazón se detiene cuando lo notas. No hay cabeza. Donde debería estar el rostro, solo hay un vacío. Y en su mano derecha sostiene algo, una calabaza ardiente que ilumina la niebla. El espectro levanta el brazo y con un movimiento violento lanza la calabaza contra ti. El fuego ilumina todo alrededor, y en ese instante corres con todas tus fuerzas sin mirar atrás. Cuando por fin alcanzas un puente y lo cruzas, el galope se detiene. Miras de nuevo, y no hay nada, solo el eco de un caballo alejándose en la distancia. Muchos aseguran que ese es el destino de quienes tienen la mala suerte de cruzarse con el jinete. Y no todos regresan para contarlo. Más allá del miedo, la leyenda del jinete sin cabeza encierra un mensaje profundo. Habla de las almas que mueren de manera violenta y que jamás encuentran descanso. Es también un recordatorio del poder de la memoria y del miedo colectivo. Un pueblo entero que mantiene viva una historia hasta convertirla en parte de su identidad. Hoy, Sleepy Hollow es un lugar real que puedes visitar. Puedes caminar por sus calles, recorrer su cementerio y sentir el aire frío que se cuela entre los árboles. Pero cuidado, si lo haces de noche y el viento trae consigo el eco de cascos galopando, tal vez no estés solo. Dicen que el jinete sin cabeza sigue ahí, buscando lo que perdió hace siglos. Y si alguna vez lo encuentras, recuerda esto: no corras, no grites, porque ya será demasiado tarde.
Así termina este viaje por la leyenda del jinete sin cabeza. Si quieres que sigamos explorando más historias aterradoras del mundo, suscríbete, comparte este video y activa la campana. Lo que viene será aún más escalofriante.